Video número 3 de la unidad número 4 para noveno grado, tomando como referencia el libro de Esmate. En esta oportunidad vamos a dar inicio a la semana número 2, la cual está comprendida entre el 8 al 12 de junio. Acá tenemos la calendarización de esta etapa número 3. En esta oportunidad cubriremos 4 clases, las cuales están comprendidas entre la página número 94 y la página número 98. Damos inicio al primer tema, y es el 2.3. Función y igual x al cuadrado más c, donde c es menor que 0. Esto se encuentra en la página número 94. Y el ejercicio dice de la siguiente manera. A partir de la gráfica y igual x al cuadrado, nos pide que completemos 3 literales. Y el literal A dice, completa la tabla y grafica la función y igual x al cuadrado menos 2. Y acá tenemos ya la tabla completa. El literal B nos plantea una pregunta, ¿cuál es la similitud y la diferencia entre las gráficas de la función y igual x al cuadrado y la función y igual x al cuadrado menos 2? Y el literal C dice, describe con tus palabras qué le ocurre a la gráfica de la función y igual x al cuadrado para obtener y igual x al cuadrado menos 2. Y acá tenemos una ilustración de la función principal que es y igual a x al cuadrado. Entonces pasamos a resolver estos 3 literales. El literal A nos pide completar la tabla de valores. Debemos de recordar que aquí asignamos valores que van desde menos 2 hasta 2 positivo a x. En la siguiente fila elevamos al cuadrado el valor de x y en la tercera fila tenemos el resultado de la función que es y igual x al cuadrado menos 2. Y no es más que restarle 2 a estos valores que ya tenemos acá arriba. Entonces a 4 le quito 2, me queda 2. A 1 positivo le resto 2, me queda menos 1. A 0 le resto menos 2 y me queda menos 2. Y así sucesivamente nosotros podemos encontrar los valores de esta tabla. Ahora procedemos a graficar estos valores o estos pares ordenados en el plano cartesiano. Pasamos a graficar rápidamente lo que es la función principal. Debemos de recordar que la función principal, este es el valor de x y este es el valor de y. Entonces cuando x vale menos 2, y vale 4. Pero vamos a iniciar por un punto más alto. Cuando x vale menos 3, debemos de recordar que y vale 9. Tenemos ya el primer valor, aunque no aparece aquí en esta tabla, ya que ya lo hemos graficado en planos anteriores. Ahora sí vamos con este valor, menos 2, 4. Entonces tenemos menos 2 en x y 4 en y. Tenemos menos 1 en x y 1 positivo en y. Menos 1, 1. Y el valor que pasa por el origen, que es 0, 0. Ahora graficamos los otros puntos que son una simetría con el eje de la y. Entonces al unir los puntos obtenemos una parábola que abre hacia arriba. Ahora pasamos a graficar la otra función, la cual es y igual x al cuadrado menos 2. Y el primer punto es cuando x vale menos 2, y vale 2. Entonces en x menos 2 y y vale 2 positivo. El otro punto es menos 1 en x y menos 1 en y. Entonces este punto nos queda aquí menos 1 y menos 1. Y el otro punto nos queda en 0 en x y menos 2 en y. 0 en x y menos 2 en y. Ahora graficamos los otros puntos que son una simetría. Trazamos y en efecto tenemos otra parábola. Ahora vamos a identificar las diferencias y las similitudes. Acá tenemos las características o las diferencias o las similitudes entre estas dos funciones. Lo primero que debemos de identificar es que las dos funciones son una parábola. Podemos ver aquí la función principal y acá también podemos ver la otra función. Entonces las dos son parábolas. ¿Qué otra similitud? Las dos abren hacia arriba. La otra similitud que podemos encontrar es que el eje de simetría es el eje de la y. Pero también hay diferencias. En este caso podemos notar que la función principal pasa por el origen que es 0, 0, mientras que la otra función pasa 2 unidades más abajo. Entonces podemos ver reflejado este menos 2, ya que esta función tiene su vértice entre menos 2. Entonces acá podemos notar una diferencia. A pesar de que hay similitudes, también hay
diferencias, y también podemos notar que no coinciden en ningún punto. Entonces de esta manera es como hemos podido identificar las similitudes y las diferencias entre estas dos funciones, la cual es la función principal, que es y igual a x al cuadrado, y la otra función que es y igual a x al cuadrado menos 2. Ahora pasamos a lo siguiente, lo cual es el tema 2.3, condiciones iniciales para encontrar la ecuación de una función. En este tema lo que vamos a hacer es que en base a un gráfico, ahora nosotros vamos a encontrar los valores de esa función. Esto se encuentra en la página número 95. Y el ejercicio dice de la siguiente manera. En una función y igual a ax al cuadrado más c, nos plantea una pregunta: ¿cuáles deben de ser los valores de a y c para que la gráfica de la función sea la mostrada en la figura? Y acá tenemos la figura de la función. Acá nos da una ayuda el libro que dice: el problema no indica si a y c son positivos, por lo que podrían ser negativos también. Usar la gráfica para encontrar el vértice. Entonces, en base a este gráfico de la función, vamos a encontrar los valores y sustituirlos en esta fórmula. Pasamos a la solución. Nuevamente tenemos acá el gráfico más grande y ahora vamos a dar solución y vamos a analizar estos puntos que tenemos acá. Podemos notar que la función tiene la forma de la función y igual a x al cuadrado más c. Por tanto, debemos de encontrar dos valores constantes. Entonces, podemos observar nuevamente la gráfica y poder notar estos tres numerales que tenemos acá. El número 1 nos dice que el número a es negativo, ya que la parábola se abre hacia abajo. Y acá podemos notar que la parábola abre hacia abajo. Aparte de ello, inmediatamente podemos encontrar también ese valor. Y es el valor que está multiplicando a la variable x, que también aquí sencillamente podemos decir que es menos 2 sin necesidad de hacer cálculos. Entonces podemos notar en resumen que el valor de a es negativo porque la función abre hacia abajo. Ahora, ¿qué nos dice el número 2? Que el vértice de esta función o de esta parábola se encuentra entre el par ordenado 0, c. Y eso es cierto porque aquí podemos ver que el vértice se encuentra entre el 0, que es el valor que adopta x, y entre c. Acá también podemos identificar cuál es el valor o cuál es ese punto. En x hay 0 y en y hay menos 2, sin necesidad de hacer algunos cálculos, ya que esto lo indica en el enunciado. Entonces, y como último dice que el número c es negativo, ya que el vértice está debajo del 0, 0. Y debemos de recordar que todo lo que está abajo del origen, todo es negativo. Por tanto, el número c es negativo. Pero ahora pasamos a los cálculos y a la identificación más puntual. Nuevamente tenemos la gráfica, la cual nos ayudará a resolver estos tres numerales. Siendo el número 1, ¿cuál es el vértice? Y acá tenemos una ayuda para poder encontrar el vértice. Debemos de recordar que el primer valor corresponde a x o al eje de las x y el segundo valor corresponde al eje de la y. Entonces aquí abrimos paréntesis e identificamos estos valores. Entonces, ¿cuál es el valor de x? Podemos notar que no se ha movido para ningún lado. Entonces el valor de x es 0. Pero en el eje de la y sí se ha movido 2 unidades hacia abajo. Por tanto, el valor de y es menos 2. Entonces de esta manera hemos podido identificar el vértice de la parábola, el cual es en el eje de las x es 0 y en el eje de la y es menos 2. Ahora pasamos a la segunda pregunta. ¿Cuál es el valor de c? Acá inmediatamente podemos encontrarlo fácilmente. ¿Cuál es el valor de c? Aquí lo está indicando la flecha y nos dice que el valor de c es menos 2. Ahora pasamos a la tercera pregunta y dice así: ¿cuál es el valor de a? En este caso no podemos identificarlo sencillamente acá. Acá nos vamos a auxiliar de la fórmula de la función y igual a ax al cuadrado más c. Porque como ya conocemos el valor de c y ya conocemos el valor de y, se nos hace fácil poder encontrar el valor de a. En este caso vamos a sustituir valores, pero tomando como referencia este par ordenado y esta información que ya tenemos acá. Hay que recordar
que en este punto el primer valor corresponde a X y el segundo valor corresponde a Y. Por tanto, donde aparece la variable Y lo voy a sustituir por menos 6. Y donde aparece la variable X lo voy a sustituir por el número 1. Pasamos a las sustituciones. Donde estaba Y, en efecto lo sustituyo por menos 6. El A ya es de la fórmula y acá donde está X sustituyo el valor de 1 positivo elevado al cuadrado más C. Y donde está este valor C es el que encontramos en el numeral 2, que es menos 2. Lo cubrimos con un paréntesis porque el número es negativo. Ahora primero resolvemos la multiplicación, ya que el orden de la jerarquía de operaciones es resolver primeramente potencias, multiplicaciones y después sumas y restas. Así que primeramente encontramos la potencia. 1 al cuadrado es 1. Este 6 solo lo bajo porque todavía no voy a operar con él. Y acá debemos de recordar algo primordial de séptimo grado. Cuando en una operación hay un signo más antes de un paréntesis, el signo del número que está dentro del paréntesis no cambia. Por tanto, al sacar este menos 2 del paréntesis, siempre queda como menos 2. Ahora, ya que estamos en esta línea de solución, debemos de resolver la multiplicación. Hay que recordar que al multiplicar una variable por un 1 siempre nos da el mismo valor de la variable. Por tanto, al multiplicar A por 1 me va a dar como resultado A. Bajo el menos 6, la multiplicación de A por 1 me da A y bajo el menos 2. Ahora, principio fundamental de las ecuaciones, pasar a un lado los números o los valores constantes o independientes y dejar la variable a un lado o sola. A esto se le llama despejar. En este caso, este menos 2, si yo lo quiero pasar al otro lado de la igualdad, se va a convertir en positivo. Entonces, nos queda de la siguiente manera. Menos 6 que ya está acá y este 2 que estaba negativo que ahora pasa a positivo y dejamos sola a la variable. Acá tenemos una operación que podemos resolverla, tenemos signos diferentes y eso implica una resta. A 6 le quito 2, me da 4 y como 6 es mayor que 2, le da el signo. Entonces el resultado de la variable A es menos 4. Entonces podemos decir que ya encontramos el resultado que nos pedía la pregunta número 3, la cual decía cuál es el valor de A. Y el valor de A es menos 4. Ahora solo nos queda sustituir esos valores en la función o en la fórmula de la función. En este caso nos quedaría Y igual, como ya conozco el valor de A, que es menos 4, entonces ya no escribo A, sino que ahora escribo menos 4. X al cuadrado, que ya es la fórmula, y acá, como ya conozco el valor de C, escribo menos 2. Entonces es de esta manera como nosotros vamos a resolver los ejercicios cuando tengamos un gráfico o la gráfica de una función y nos piden encontrar el valor de A, el valor de C y por último escribimos la función. Entonces es de esta manera como nosotros terminamos la unidad. Ahí en la siguiente página, que es la 95, nos pide que practiquemos lo aprendido en estas clases. Nos pide graficar estas funciones y encontrar el vértice. No deben de olvidar que el vértice de una función es esto que está señalado con la flecha. Entonces pasamos a ver esas funciones. Acá yo les presento una gráfica. Acá están identificadas con colores para que se les haga más fácil y puedan encontrar el valor de este vértice. También el número 2 nos pide que grafiquemos estas funciones y encontremos el vértice. Nuevamente acá yo les doy ya la gráfica de las funciones. Acá salieron dos funciones con el mismo color, por tanto yo les he marcado aquí con una flecha. Recordar que el vértice es esta parte y ese es el valor que ustedes van a encontrar. Entonces de esta manera como terminamos la unidad número 4. Entonces pasamos a la unidad número 5, la cual tiene por título Figuras semejantes. Y acá nos da un poquito de historia, la cual dice que el matemático griego Tales de Mileto, allá por el siglo IV a.C., calculó la altura de la gran pirámide de Keops. Haciendo un poco de historia, cuenta una leyenda egipcia bastante famosa y bastante conocida que hubo un día que un sacerdote, allá por el siglo IV a.C., le hizo una pregunta al famoso Tales de Mileto. ¿Y cuál fue esa pregunta? La pregunta fue en relación a esta pirámide que vemos acá. Y la interrogante fue, ¿cuál es la altura de la pirámide de Keops? En aquel entonces se consideraba que estas pirámides ya tenían por lo menos unos 2000 años de antigüedad. Entonces, en base a esta pregunta que le hicieron a Tales de Mileto,
él formuló algo que ahora nosotros conocemos como el famoso teorema de Tales, lo cual le permitió medir sin necesidad de una cinta, sino solo con su ingenio, cuál era la altura de esa pirámide, tomando como referencia los rayos paralelos del Sol. Entonces, en esta unidad vamos a tomar como referencia también este teorema, y también me comprometo a hacer un video donde pueda ejemplificar cuál es el uso actual de este teorema, ya que el uso actual va también muy relacionado con lo que es el teorema de Pitágoras, y podemos encontrar muchas aplicaciones con estos teoremas, tanto en la aviación, tanto en la navegación, incluso en el GPS que nosotros utilizamos para nuestros teléfonos. Entonces, esta es una unidad muy interesante que tiene mucha aplicación a nuestro entorno, a pesar de que sus descubrimientos fueron hace muchos miles de años. Entonces pasamos directamente al primer tema de la unidad número 5. Y es el 1.1, razón entre segmentos. Y esto se encuentra en la página número 98. Y nos plantea dos literales. Tenemos 3 preguntas, de las cuales vamos a resolver 2. Y nos dice el literal A: ¿cuántas veces es la longitud del segmento A con respecto a la del segmento B? Literal B: ¿cuántas veces es la longitud del segmento A con respecto al segmento C? Y la de B con respecto a C. En este caso vamos a resolver primeramente el literal A. Aquí vamos a utilizar el segmento B, que es más largo. Entonces vamos a hacer primero la razón que tiene A con B. Tomo nuevamente lo que es el segmento B y veo cuántas veces está contenido el segmento A en el segmento B. Asignamos los valores. Debemos de recordar que B vale 4 centímetros y A vale 2 centímetros. Entonces podemos notar gráficamente que A está contenido 2 veces en B. Pero también podemos hacer cálculos de razones. En este caso vamos a utilizar una razón geométrica y podemos denotarla de la siguiente manera. La razón de A es a B la vamos a representar con un cociente, en este caso como una fracción. Solo hay que identificar bien cuáles son los valores y sustituirlos en una fracción. Y nos queda de la siguiente manera. El valor de A es 2 y el valor de B es 4. Y acá debemos de recordar un principio fundamental, es que podemos simplificar. En este caso, le saco mitad a 2, que es 1, y le saco mitad a 4, que es 2. Por tanto, ¿cómo nos queda esa razón entre segmentos? Y nos queda de la siguiente manera. A es un medio de B, o en otras palabras, ¿qué estoy diciendo acá? Que A es la mitad de B. Y acá gráficamente lo hemos podido comparar, que el valor de A o el segmento A está contenido 2 veces en B. Por tanto, A representa la mitad de B. Y es lo que estamos diciendo en esta razón. A es un medio de B o A es la mitad de B. Entonces así resolvemos el literal A. Ahora vamos con el literal B, que vamos a hacer la relación o la razón entre el segmento C y nuevamente el segmento A. ¿Cuántas veces está contenido el segmento A en el segmento B? Y gráficamente podemos notar que está contenido 3 veces. ¿Cuál es el valor de C? 6 centímetros. ¿Y cuál es el valor de A? 2 centímetros. Entonces nuevamente lo planteamos como una razón, representándolo con una fracción. ¿Cuánto es el valor de A? Vale 2. ¿Y cuánto es el valor de C? Vale 6. Nuevamente simplificamos, mitad de 2 es 1 y mitad de 6 es 3. Entonces, ¿cómo vamos a representar esta razón? A es 1/3 de C, o en otras palabras, A es la tercera parte de C. ¿Por qué? Porque A está contenido 3 veces en el segmento C y podemos notar rápidamente que es la tercera parte. Entonces, es de esta manera como nosotros vamos a encontrar las razones entre 2 segmentos. Ahora pasamos a un ejercicio de aplicación que dice de la siguiente manera. ¿Cuál es la medida del ancho de una ventana que tiene de alto 180 centímetros, cuyas dimensiones ancho y alto están a una razón de 4/9? Observamos la figura, resolvemos rápidamente como una fracción o como una razón. La razón va a ser ancho es a largo
la representamos como un cociente, identificando cuál es el ancho y cuál es el largo. En este caso el ancho es A centímetros y el largo es 180, igualándolo con la razón, que es 4/9. Entonces, al sustituir esos valores, A es una variable, entonces, que corresponde al ancho, por eso va acá arriba. Ahora sustituimos el valor del largo, que es 180, y lo igualamos con el valor de la razón. Y acá vamos a resolver de la forma más sencilla, aplicando un producto cruzado. ¿Y qué es el producto cruzado? Simplemente multiplicar 180 por 4, dividiéndola por el valor que queda solo. Entonces, ¿cómo podemos plantear esta razón? Planteamos como A es igual al producto cruzado de 180 por 4, dividiéndolo entre 9. Por tanto, 180 por 4 nos da 720 y dividido entre 9. Y acá tenemos una división exacta, que es 80. Por tanto, el valor del ancho es 80 centímetros. Entonces, es de esta manera como nosotros podemos ver ejercicios de aplicación de las razones. Ahora podemos encontrar la tarea en el libro de ejercicios entre las páginas número 88 y la página número 93. Entonces, estas son las clases que corresponden a la semana 2 de la etapa número 3. Nos vemos hasta el siguiente video. Hasta entonces.